lejos de ser mayoritario. Vamos a conversar con Fernando Tuesta justamente para tratar de comprender qué es lo que va a pasar de ahora en adelante en la relación ejecutivo-legislativo, que como hemos visto en este momento debe estar en uno de sus peores momentos de lo que va de este gobierno, sin que eso, por cierto, le haga mayor daño a Pedro Castillo. ¿Cómo está, Fernando? Qué gusto conversar contigo. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti, por supuesto. Tenemos al nuevo presidente del Congreso. José Williams representa más o menos el candidato que la llamada oposición en serio, ¿no es cierto?, la que normalmente sí es oposición en todos los contextos en que lo vemos, o en la mayoría, quería que fuere. ¿No es cierto? El candidato de Acción Popular claramente era un candidato que no sabíamos si le iba a jugar a Castillo, si le iba a jugar a la oposición, mucho más ambivalente, con esa cosa tan gris que tiene Acción Popular el día de hoy en el Congreso. ¿Cuál crees que es su rango de manejo? ¿Qué significa la elección de José Williams Zapata en este momento? Bien lo has dicho, él es pues, o va a ser un presidente que no va a cambiar mucho en sus posiciones, que ya lo conocemos a lo largo de poco más de un año. Él es un militar conservador, tiene prestigio, pero a la vez, obviamente en el marco de sus ideas, y en general esta mesa directiva, porque no solamente cuenta el presidente, es mucho más conservadora que la anterior. Ahí tenemos representantes de justamente las tres fuerzas de oposición, digamos, más duras, porque está justamente Avanza País, Fuerza Popular y Renovación Popular, congresista Muñante, Marta Moyano, y luego, bueno, viene la representante de Podemos, ¿no? Pero digamos, en conjunto, esta es una mesa directiva más conservadora. Ahora, la relación va a ser una relación, como lo hemos venido viendo en los últimos tiempos, una relación obviamente tensa con el Ejecutivo. Hay que recordar que el propio ahora presidente del Congreso votó a favor de los intentos de vacancia con el presidente de la República. Así es. Quizá va a ser una dirección más sobria, menos destemplada en términos del manejo de su figura, de la que habíamos tenido en la época de la congresista Alba, porque la congresista Lady Camones tuvo pues, poco tiempo, ¿no? Así es. Pero obviamente, digamos, más tranquila, más reservada, más ponderada, pero más conservadora. Y va a depender de muchos aspectos, habría que ver, porque los presidentes del Congreso también van adquiriendo experiencia en el manejo, que no es fácil, en un contexto en donde tenemos 13 bancadas. Esto se ha repetido en múltiples oportunidades, pero que hay que tomar en cuenta que no es fácil ese manejo. Así es. Imagínate una junta de portavoces con un número tan alto. Solo para llegar a acuerdos es conflictivo, es complicado, mejor dicho, ¿no? Ya estos días, los últimos días, se ha estado, por ejemplo, debatiendo el tema de la propuesta de adelanto de elecciones, del que difícilmente saldrá algo en favor de quienes así lo proponen. Se ha dejado la discusión aún en la Comisión de Constitución, y es muy difícil que esto pase al Pleno. Con lo que tenemos uno de los caminos probablemente que tenía una amplitud mayor en términos de apuesta, pero que difícilmente pase la Comisión de Constitución. Y yo creo que allí el congresista Williams va a mantener esa misma posición, ¿no? De acuerdo. El hecho de que la mesa haya caído en manos del congresista Williams, como bien ha señalado, que tiene que ver con la oposición que ha estado votando por la vacancia, la más recalcitrante, no quiere decir que la tónica del Congreso de seguir haciéndole un poco el juego a Castillo desaparezca, ¿no es cierto? No le asegura nada a Williams y a este Congreso el lograr los votos necesarios para un adelanto de elecciones o para una vacancia.
Los dos caminos son obviamente difíciles. El primero porque no lo quiere la mayoría de congresistas, es decir, adelanto elecciones. El segundo, queriéndolo la mayoría probablemente, me refiero a la vacancia de congresistas, su número es insuficiente, ya se ha dicho, para llegar a esos 87 que le aseguran la tranquilidad, digamos, al presidente Castillo. Más aún porque ya se ha dado varios intentos, es un arma que va adquiriendo, digamos, menos filo, ¿no? Menos filo, es ya, repito, estos intentos, pareciera que incluso aquellos quienes estaban del inicio de manera más entusiasta, lo están dejando un poco de lado. Este intento ahora es encabezado por el congresista Málaga, que ha señalado a lo largo de semanas que él tiene un sustento mucho más elaborado. El tema no era la elaboración ni el contenido de las causales en principio de vacancia, era un tema de números. En el Perú la vacancia era siempre es un tema de números, así es, no de contenido, porque el contenido es altamente discutible. Este es un mecanismo que ha sido utilizado como una suerte de revocatoria del mandato del presidente. Ya se ha desnaturalizado a niveles tales que en realidad son juicios políticos cuya figura no es esta en la Constitución. Pero yo creo que ninguna de estas dos medidas por ahora alcanzan el número suficiente para poder ser encaminadas. Totalmente de acuerdo. Ahora, eso no quiere decir que el Congreso no tenga otros trabajos que hacer. Hay una agenda parlamentaria, claro, Fernando, que está totalmente abandonada. Absolutamente. El presidente ha tenido que cambiar de motu propio a su ministro de Agricultura cuando el Congreso tendría que haber hecho una mínima labor de fiscalización sobre la compra de urea, pedir que le rindieran cuentas. Tenemos al ministro del Interior que ha incurrido en este despropósito, ¿no es cierto?, de remover al señor Harry Colchado y a las 2 horas volverlo a poner y decir no sabemos cómo ocurrió eso. Vamos, hay una agenda estrictamente funcional, digamos, de lo que tiene que ver con gobernar el país que nadie está fiscalizando. Hay dos tareas, se conoce de parte del Parlamento: legislar y control político. La mayor inclinación ha sido de control político, que no se ha hecho, tú lo has referido, bien. Hablamos de relaciones exteriores, que felizmente hay un cambio en buena dirección. Así es. Agricultura, pero también vivienda. Así es. ¿No? Lo que ha pasado en Interior. Interior es el 7º ministro, dicho sea de paso, ha juramentado la 6ª ministra de Agricultura. Es muy difícil que en cualquier sector se pueda siquiera dar inicio a una política pública con un número tan alto de rotación de estos cargos de los sectores. Pero regresando al tema del Parlamento, la inclinación ha sido efectivamente por un mayor control político que no has hecho bien, pero la parte legislativa, propiamente de la producción legislativa, es muy pobre, es muy pobre. Los proyectos, muchos de ellos están mal elaborados, aun cuando han ejercido un número alto, por ejemplo, la aprobación de varios leyes por insistencia, cosa que en principio no debía hacer. Es parte de las características de esta relación ejecutivo-legislativo, obviamente encontrada, ¿no? Y sobre ese punto, por ejemplo, lo que ha pasado en agricultura y la compra de la urea, porque sí me da un poco de, no sé, me desconcierta que estemos tan enfocados en los casos de corrupción de Castillo, que hay que estarlo, por supuesto, eso no se puede, esa es una tarea que se tiene que hacer, que pareciera que incluso los ciudadanos no somos conscientes de rendir cuentas sobre el día a día. Y lo que ha pasado, por ejemplo, con la compra de la urea, Fernando, eso no tiene nada que ver con si el gobierno se cree perseguido o no, si la oposición es muy dura o no es dura. Ahí nadie se metió, ¿no es cierto? Nadie les metió cabe, por ponerlo en sus términos, ¿no? Esa es una responsabilidad estricta de este gobierno, así como los cambios en el ministro del Interior, así como poner en vivienda al ministro más cuestionado del gabinete anterior, en transportes al ministro de Vivienda, que era el más cuestionado del gabinete anterior.
no sé, es como que Castillo sintiera que sobre eso ni siquiera tiene que dar explicaciones. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Ha sido tantas veces designaciones de esa naturaleza y desempeños de la misma de parte de los ministros nombrados, que muchos de ellos han caído ya por su propio peso en términos de inoperancia, en términos de visos de corrupción. A veces ni siquiera el Congreso ha tenido que meterse. Pero ese es lo penoso de todo esto. Pero además hay algo que ya están justamente los índices de aprobación. Esto no le hace daño solo al presidente y a la figura del presidente, al Congreso, sino a todos los peruanos, porque no hay políticas públicas. Nada. Y las pocas que hay están siendo melladas o tienen estos problemas ya difíciles pues, de aceptar en términos mínimos pues, de coherencia, como en el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se dan bandazos en términos de los nombramientos. Es impresionante, o sea, pareciera que en el caso del Ejecutivo y del Presidente de la República no tiene límites, pero curiosamente, o quizá no, la mayor desaprobación es de parte del Congreso. La mayor desaprobación es de parte del Congreso, y esto explica en parte por qué el presidente todavía está allí donde está, ¿no? No hay un órgano, una institución de poder representativo que pueda concentrar la confianza ciudadana y que sus actos sean justamente legitimados. Por ejemplo, vacancia, exigir renuncia, los caminos que se han muchas veces propuesto y chocado contra la parte del número, ¿no? Y Fernando, esto, a ver, a veces creemos que lo que nos está pasando no nos ha pasado nunca antes, tenemos memoria corta, pero tú no, tú tienes una capacidad para recordar procesos electorales. Recuerdo haber llegado a varios procesos electorales, a los últimos en particular, con un desgano ciudadano muy particular. Este me impresiona más de la cuenta, o sea, me parece que la gente ya viene con un desgano realmente que ni siquiera pretende disimular. Nadie sabe quiénes son los que se postulan alcaldes en sus distritos, no tienen la menor idea de qué es lo que proponen, saltan a la palestra cuando hablan tontera y media, como, no sé, proteger a los miraflorinos de la gente de los cerros o quitarle el luma a los caviares, tontera y media. Pero más allá de eso, Fernando, con las justas el debate de Lima genera un mínimo de interés, y yo no tengo idea de lo que estará pasando en regiones. Esto es más grave que antes de otros momentos en el Perú en que hemos llegado a elecciones con estos desganos, esta suerte de anomia. Mira, las elecciones regionales y municipales nunca han despertado un entusiasmo, obviamente, a la altura de las generales. Tampoco han sido campañas muy largas. Eran campañas de 3 semanas que ahí sí concentraba la atención. Pero hay varios factores que justamente hacen que estas sean mucho menos interesadas o interesantes también, que tiene que ver, uno, que es una campaña que viene después de una campaña agotadora, que es la campaña electoral. En el caso de Lima, que se siente distinto que en provincia, sí es cierto, en el caso de Lima, que no hay gobernador, se disputa la alcaldía solo provincial, y claro, distrital. Mira, los que encabezan la intención de voto son los que perdieron en la elección general. Entonces, digamos, si la gente quería, digamos, alguna nueva propuesta, bueno, eran los más visibles, los que tienen mayor, también quizás recursos, pero a esto se agrega lo siguiente. La propia campaña en sí misma se ha reducido porque ahora ya no se puede, por ejemplo, contratar spots al margen de la franja electoral. Pero en Lima, como no hay regional, no hay franja, porque lo municipal no tiene franja. Entonces, las campañas son más territoriales. Es decir, vamos o vemos póster, banderolas, etcétera, en las calles, que eso se va a incrementar en estas semanas,
pero los grandes medios de comunicación no son ahora, como antes, los depositarios de la gran campaña audiovisual. Y entonces, por eso se están haciendo ahora varios debates. Pero claro, el debate que se espera es el debate generalmente organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, que lo va a hacer, ¿no? Pero, y eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué van a cambiar las cosas si tenemos los mismos partidos con las mismas reglas? Y las reglas te están diciendo lo siguiente. Por ejemplo, la no reelección ahora ya, bueno, la vez pasada también, pero ahora también, de gobernadores y alcaldes. Entonces, si tú tienes un buen alcalde, no hay muchos, pero tienen algunos, no lo puedes premiar con la reelección. Tienes que cambiarlo. Y en el caso de todo el país, pero en Lima se nota mucho, a veces tenemos alcaldes distritales sorpresivos, como ocurrió la vez anterior. ¿A qué me refiero? A que existe el voto de arrastre. Entonces, al final, como la gente, seguramente los que nos están viendo, pregúntense quiénes son los candidatos de su distrito, y seguro que nombrarán muy pocos del conjunto. Entonces, el que gana arrastra a veces sus candidatos distritales que muchas veces no se conocen. Pasó con Acción Popular, ¿no? ¿Cuántos alcaldes de Acción Popular tenemos en nuestros distritos que en un principio ni siquiera aparecían, y gracias al voto de arrastre ahí lo tenemos, ¿no? Entonces, es una campaña que no despierta por todas estas características el interés, pero que es sumamente importante. Finalmente son nuestras autoridades más cercanas, ¿no? Así es, de las que más nos hacen rabiar, además hay que decirlo, porque son las que, ¿no? Por las que se rompen el hueco de la pizza, te cobran la multa, no se llevan tu basura. Esas son las que no despiertan interés. El otro día escuchaba a alguien que decía, yo esta vez no voto por nadie porque no voy a poner mi marca en un voto para darle a nadie permiso para robar. Me parece el tema es que si uno no vota, otros en realidad deciden por uno, ¿no? Así es, pero creo que la gente tiene esta sensación de que ya se cansó, ¿no? De que estás extendiéndole un permiso a alguien para que haga mal uso de tus recursos, ¿no? Porque es básicamente lo que nos han mostrado los políticos los últimos tiempos. No todos, por supuesto, pero sí los más visibles y los que están en este momento en el poder en uno y otro lado del espectro político. Muchísimas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Patricia. Vamos a ver qué pasa con esta campaña. Fernando Tuesta Soldevilla, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ayudándonos a determinar más o menos qué es lo que está pasando y va a pasar con esta nueva